Buenas noches a todos, bienvenidos a Reto 90, queridas familias, estamos muy agradecidos con Dios de tenerlos nuevamente aquí en este reto. Nos sentimos muy bendecidos por lo que Dios ha estado haciendo. Nos gustaría que pudiera escribir en los comentarios lo que Dios está haciendo en sus vidas, en su familia, lo que usted está experimentando hoy. Tenemos un invitado especial, amigo personal de la familia de hace muchos años. Pastor Henry, ¿cómo estás? Bienvenido al Reto 90. Hola Alex, qué rico estar esta noche contigo y con todos en casa. Gracias por esa calurosa bienvenida. Claro que sí, nos conocemos hace ya unos añitos, a ti, a tu esposita, a los chicos. Y qué emoción estar esta noche con todos ustedes. Qué bueno, Pastor. Te voy a decir, Pastor, yo sé que te trato de Johncito, pero bueno, como tú quieras. Bueno, Está pero bien. lo que dice el Pastor John Henry es verdad, nos conocemos hace muchos años, gracias a Dios, es una familia que, yo tuve la oportunidad de conocer a través de mi esposa, aquí les cuento. Y bueno, son muy especiales. No nos hablamos tan seguido, pero están en el corazón. Así que, bueno, agradecemos a todos por estar nuevamente aquí. ¿Qué les parece si desde su casa usted toma la mano de su familia, de sus hijos, de su esposa, su esposo, y hagamos una oración para poder comenzar en este día? Bueno, amado Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Hoy ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, nuestra mente a tu palabra y a tu enseñanza, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, Pastor John Henry, adelante. Gracias, gracias Alecito, gracias a todos. Nuevamente una cordial bienvenida. Estamos acá desde San Francisco, Dinamarca, Colombia. Para nosotros es un gusto estar esta noche. Gracias, Alex, por invitarnos a ser parte de este reto 90. Estamos junto con nuestra congregación emocionadísimos. El domingo dimos apertura a esta campaña de 3 meses y como bien lo dice el título, es un reto. Es un reto y el reto es traer la presencia de Dios a nuestras casas. Y bueno, hoy tengo el privilegio de hablar de un tema que es bastante importante y es cómo hablar en tiempos de conflicto. Y creo que vamos a empezar diciendo que todos en la vida tenemos conflictos. Prácticamente sería imposible decir que ninguno ha vivido tiempos de conflicto. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Creo que aprender a comunicarnos de manera efectiva es un reto. Y es un reto porque a la vez esto se puede volver en instrumento de paz o muchas veces se puede volver en una destrucción. Y es importante entender que la comunicación es vital y todos sabemos que comunicarnos es vital. Santiago, el hermano del Señor Jesús, nos entrega una joya de sabiduría práctica. Dice que en tiempos difíciles, cuando el corazón hierve y la tensión aumenta, Dios nos llama a manejar nuestras palabras como si fueran medicina y no como armas. Tristemente, usamos muchas veces las palabras más como armas que como medicina. Este mensaje, y quiero que hoy veamos tres claves que los he desarrollado con una misma letra, con la letra A, para que podamos ver cómo transformar nuestra manera de comunicarnos, no solamente en la casa, esto incluye la iglesia, esto incluye cualquier lugar, porque en cualquier lugar vamos a tener seguramente un conflicto. Y lo primero que dice la palabra del Señor es que debemos aprender a escuchar con atención. Y como el tema es hablar, nos preguntamos cómo es que vamos a escuchar. Y es que para aprender a hablar, lo primero que necesitamos es aprender a escuchar. Dice la palabra, todo hombre sea pronto para oír. Y lo que Santiago está escribiendo diciéndole a los creyentes era prácticamente que ellos estaban enfrentando una persecución, tensión aún entre ellos mismos.
Y muchas veces en medio del dolor, en medio de las dificultades, nuestras reacciones son fuertes y lo que a veces más mal usamos son las palabras. Y Santiago le recuerda, Santiago es el apóstol también de la fe, le recuerda que la fe genuina se demuestra a través de también cómo escuchamos. Y es que escuchar con atención no simplemente es oír palabras, tenemos que aprender a entender el corazón de los demás, de los de nuestra casa, de nuestros hijos, los que tenemos hijos, con nuestro cónyuge. Muchas veces los conflictos no se resuelven porque se habla demasiado, sino porque se escucha poco y necesitamos aprender a escuchar con atención. A escuchar con atención es un acto de humildad. Reconocer que algo tiene que decir la otra persona es importante. Y sobre todo reconocemos que no siempre nosotros tenemos la razón. De hecho, la palabra pronto significa rápido, dispuesto, diligente. Y Dios quiere que seamos rápidos. A veces nos cuesta prestar atención. Y la manera como muchas veces reaccionamos es hablando, es hablando. Eh, por algo el Señor solamente nos hizo una sola boca y dos oídos. A veces pareciera que tuviéramos dos bocas y un solo oído. El texto nos dice que debemos realmente abrir nuestros oídos. Y alguien dijo que las ranas son sordas. No sé si realmente eso es cierto, pero escuché alguna vez decir que las ranas son sordas y tiene que ser así porque es que prácticamente en una noche en un pantano, pues el croc de las ranas es prácticamente insoportable y prácticamente tendrían que ser sordas para poder soportar tanto ruido. Yo creo que a veces tenemos que aprender a abrir nuestros oídos porque a veces somos como las ranitas. A veces solamente escuchamos y es que todo el mundo habla. En este tiempo todo el mundo quiere hablar y la familia necesita ser escuchada. Yo creo que en estos 90 días como reto tendríamos que aprender a escucharnos, es decir, a no interrumpir, a no juzgar y decirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender. En la iglesia muchas veces la gente expresa su dolor y quiere ser escuchada. Aún nosotros podemos ser receptivos para ofrecer un consejo, aún en el matrimonio, en el trabajo, cualquier pausa que nosotros hagamos para escuchar a los demás va a ser importante. Recuerde que escuchar con atención siempre va a sanar el alma y va a abrir las puertas para la bendición. Lo segundo que nos dice la palabra es hablar con amabilidad. Y es que el texto dice que debemos ser tardos para hablar. Y Santiago lo que nos dice es que debemos controlar nuestra lengua. Si uno lee el libro o la carta de Santiago en el capítulo 3, todos vamos a recordar el poder de la lengua. Y es que las palabras realmente son poderosas. Y cada palabra o puede destruir o puede edificar. Y lo que el Señor nos dice es que debemos hablar con sabiduría, hablar con cuidado, hablar con amabilidad. Refleja el carácter del Señor. Las palabras de amabilidad no son debilidad, más bien son sabiduría. Palabras amables son puentes en medio de un conflicto. Muchas veces no necesitamos ser groseros para decir que no hay amabilidad. Hay palabras que pueden ser fuertes como el sarcasmo. Hay palabras que pueden ser fuertes y que pueden causar heridas emocionales. A veces palabras de menosprecio o a veces palabras de poco valor. Hablar con amabilidad tiene que ver con la gratitud, con el reconocimiento, como esposos, reconocer el valor y el trabajo que muchas veces nuestras esposas hacen, que a veces en la casa pareciera que no sucediera nada. Lo mismo el padre que sale todos los días al trabajo. Debería haber un reconocimiento, una gratitud. Esas son palabras de amabilidad, palabras que bendicen. Yo creo que en estos 90 días, como reto, tendríamos que decir al Espíritu Santo que nos enseñe a hablar, que nos enseñe a decir realmente cosas que edifiquen. A veces una palabra mal dicha puede provocar un incendio, pero una palabra sabia realmente puede traer muchísima bendición. Ser el sabio no dice todo lo que piensa, sino que piensa todo lo que dice. Y hay que aprender a pensar antes de hablar. Hablar con amabilidad también significa saber callar. A veces tenemos que tomar un minuto de silencio y como todas las familias tenemos conflictos, nosotros hemos puesto una regla de oro en nuestra casa, Alex, y es que cuando a veces hay diferencias con mi esposa o con nuestras hijas,
hemos aprendido que lo mejor es guardar un momento de silencio. Eso nos ayuda a respirar, nos ayuda a tomar calma y nos ayuda sobre todo a apaciguar, porque prácticamente cuando uno responde de manera inmediata lo que está haciendo es incendiando todo. La palabra dice tardo, la palabra tardo es bradis, que significa lento, significa pausado, significa ser reflexivo. Y Dios nos enseña a tener una mente realmente que debe aprender a filtrar lo que nuestro corazón dice. Por eso antes de hablar debemos siempre preguntarnos, ¿esto lo diría el Señor? Mira, Alex, que cuando estábamos en la iglesia, porque tenemos la bendición de conocernos desde muy jóvenes, pero una de las cosas que decía un líder hace mucho tiempo y nos decía era, cuando ustedes vayan a hacer algo, vayan a decir algo, pregúntense antes, ¿eso lo diría el Señor? ¿Eso lo haría el Señor? Y yo creo que la mejor manera de aprender a ser tardo para hablar es lo que Jesús nos enseñó. Recuerden que Jesús fue cuestionado, recuerden que el Señor fue llevado a juicios y muchas veces hicieron preguntas que como Dios y como soberano podía haber contestado y haberlos callado con toda autoridad, pero el Señor fue sabio aún para responder. En una de las preguntas que le hacen es, ¿tú eres el Cristo? Y él afirma, tú lo has dicho. A veces tenemos que con solo decir una o dos palabras bien dichas, habremos contestado lo que debemos contestar. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, Abigail habla con amabilidad con David cuando David llega furioso y quiere matar a su esposo y ella evita prácticamente una tragedia porque fue una mujer de tono calmado y ese tono calmado desactivó al rey. Por eso la palabra dice que la blanda respuesta quita la ira. Así que hablar con amabilidad es hablar para edificar, no para ganar discusiones. Cuando uno se siente enojado, a veces hay que retrasar las palabras y en ese momento el Espíritu Santo nos ayuda a responder con sabiduría. Recuerda que una conversación con gracia puede salvar una relación. Y hablar con amabilidad une corazones, porque muchas veces el orgullo lo que hace es separarnos. Y en tercer lugar, queridos amigos y hermanos, para poder tener una correcta manera de comunicarnos en tiempos de conflicto, debemos a controlar nuestras actitudes. Y es que el pasaje dice tardo para irarse. Y si uno ve en el contexto, Santiago asocia la ira con la falta de justicia divina. En el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es que la ira humana brota del ego herido, mientras Dios no. El Espíritu Santo tiene otra manera de trabajar en la ira. Y a veces nosotros nos justificamos y decimos, ay, pero si el Señor también se airaba, pero la ira del Señor era totalmente diferente, no era por indignación como la nuestra, no era por el ego herido, no. Cuando nosotros controlamos nuestras emociones, evitamos destruir lo que amamos. Y es que ese es el punto. Todo comienza con la boca, prácticamente todo origina con la boca y lamentablemente puede terminar en una tragedia. Controlar nuestras actitudes, hermanos, amigos, no es reprimir, sino más bien redirigir. Y para eso está el Espíritu Santo, quien nos capacita a dominar, quien nos enseña y quien nos ayuda a controlar aún las pasiones del corazón. Recuerde que la Biblia dice en Gálatas 5 que todo lo que nosotros desarrollamos en nuestro mal temperamento es parte de la obra de la carne, la ira, la contienda, la envidia, la maledicencia y todo esto. Yo creo que en este tiempo, amigos, que estamos en un reto de 90 días, y si queremos que la presencia de Dios habite en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras iglesias, nuestro reto también es aprender a hablar como Jesús hablaría. Así que yo quiero invitarte a que muchas veces aprendamos a hacer silencio, porque esa es otra cosa, Alex, que para poder hablar en tiempos de conflicto es importante saber callar. Y ya lo decía hace un momento. Recuerdo el pasaje donde Moisés pierde el control. Allá en Números 20 dice que golpeó la roca y en lugar de hablarle, habló otra palabra que no tenía que decir. Y eso nos muestra su falta de dominio. Y le costó. Prácticamente todos sabemos que esto le costó la tierra prometida. Entonces, antes de responder con enojo, amigos, hermanos, hagamos una pausa. Hagamos una pausa. Vale la pena hacer una pausa. Si podemos ser más espirituales, porque es difícil ser espiritual en un momento de efervescencia, vamos a la oración.
Solamente digámosle, Señor, ayúdanos a controlar. No tomes decisiones en medio del aire. Recuerda que controlar las emociones no es debilidad, es muestra de madurez espiritual. Por último, recuerda que la comunicación que sana y une no depende de nuestro talento para hablar, sino más bien de tener el carácter de escuchar, de pensar y especialmente de amar como Cristo amó. Así que en este reto 90, los desafío, no es solamente leer la palabra de Dios, no es solamente orar, es vivir a la manera como el Señor quiere que vivamos, ¿sabes? Así que, pues el tema está abierto. Antes de hablar, revisemos nuestro corazón. Wow, tremenda palabra, Pastor John Henry. Es increíble de verdad cómo mientras que tú hablabas y dabas esta enseñanza, pensaba yo en tantas cosas y fíjate que de hoy en día tenemos situaciones, voy a poner de ejemplo a los adolescentes, que Ujú. de hoy en día todo el mundo pone de ejemplo a los adolescentes porque sabemos que la adolescencia o lo que están viviendo más bien los adolescentes en estos tiempos es difícil. Hay un bombardeo social tan tremendo y tan fuerte bueno, que es definitivamente casi que imposible que nuestros adolescentes no sean golpeados y no sean tocados. Así vayan a la iglesia, así sean hijos de pastores, así no lo sean, pero son golpeados, son tocados porque en este momento lo que el mundo, lo que la sociedad está enviándole y el mensaje que le está enviando a los jóvenes hoy en día es demasiado fuerte, demasiado pesado. Eh, Tú sabes que es un mensaje a veces de una libertad excesiva que ya se torna es más como un descontrol. Les están mandando un mensaje de que tú puedes hacer todo lo que quieras, tú puedes pensar como tú quieras, tú puedes sentir lo que tú quieras y tú puedes tomar Mm, las decisiones que de acuerdo a todo eso que piensas, sientes y quieres, vayan sí. de esa manera. Entonces, fíjate que los adolescentes de hoy en día también están atravesando algo y es que es lo siguiente. Por ejemplo, a mí me pasa con mi adolescente. Yo tengo aquí un adolescente en casa de 17 años, Juan Andrés. Y a mí me pasa mucho todo lo que tú dijiste. A veces eh, hay una situación de pronto con él, comete un error, yo lo llamo y le digo, bueno, ¿qué pasó? Y él empieza a explicar y muchas veces antes de que termine de explicar, yo Mm, creyendo que lo sé todo porque soy el papá o porque tengo más experiencia, a veces no lo dejo terminar de hablar. Y la respuesta de él es, papi, pero déjame hablar, déjame y termino. Entonces, fíjate que es algo, y yo pienso que eso nos pasa a muchos padres, a muchos, increíble. muchos padres Mm. nos pasa, y sabes que voy a tomar esa regla que tienes en tu casa de hacer el minuto de silencio cuando estemos en conflicto. Eso está muy bueno. Eso ha sido una bendición, Alex. Créeme que sí. Ya en estos años de tantos años de matrimonio, bueno, uno ha aprendido a hacer y a trazar reglas que ayudan mucho. Y es bueno hacer lo que te decía, es bueno hacer esas pausas. Es bueno no hablar en los momentos de efervescencia. Y sobre todo, hay otra cosa que de pronto omití y es cuidar el tono, muchas veces el tono. Dice el dicho que no es lo que dices, sino cómo lo dices. A veces nuestras palabras, queriendo decir algo realmente importante, lo dañamos con el tono, con el tono. El tono puede cambiar totalmente el mensaje. En estos tiempos de hablar en familia, cuidemos el tono. Eso tiene que ver con hablar con amabilidad también, Alex. Wow, qué tremendo de verdad. Y otra cosa también es, fíjate que todo lo que tú hablaste de verdad es tremendo y tú decías algo y tú decías que todo empieza
por las palabras. Sí. Y cuando vamos al inicio, digamos, este año estuve haciendo un estudio de Génesis, pero solo del capítulo 1. Y tardé bastante tiempo, porque a través de todo ese primer capítulo, tú puedes entender absolutamente todo. Si lo estudias paso a paso, entiendes absolutamente todo. Y una de esas cosas es, todos sabemos que, bueno, para los que no saben, Génesis significa principio, inicio, como el comienzo de todo. Y fíjate que aún la misma Biblia dice que todo empezó por la palabra que Dios emitía de su boca, por la palabra que salía de su boca. Entonces, es increíble cómo las palabras tienen un poder tanto para crear como para destruir. La misma Biblia lo dice, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. O sea, con nuestra lengua podemos bendecir, podemos levantar, motivar, ayudar, fortalecer, y con nuestra lengua y con nuestras palabras también podemos destruir, derribar, matar, dañar, ofender. De verdad, Pastor John Henry, gracias por ese mensaje que hoy traes, muy oportuno, muy puntual, cómo actuar en tiempos de conflicto. Y definitivamente las palabras son supremamente claves. Bueno, Pastor, nos gustaría que pudieras en esta noche hacer una oración por todas las familias que nos están viendo. Ujú, claro que sí. Y especialmente quiero orar por aquellos que saben que necesitan mejorar la comunicación en familia, que el conflicto siempre está en las palabras que no se dicen, en las palabras mal dichas, en las palabras muchas veces corrompidas. Dice la palabra que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y permitamos a Dios y al Espíritu Santo que purifique nuestra boca, que filtre nuestro corazón y que en este reto usemos palabras para bendecir, palabras que edifiquen. No solamente oraciones a Dios, palabras que enlacen, que unan y que traigan bendición al hogar. Claro que sí. Vamos a cerrar nuestros ojos y allí donde estés, coloca tus manos sobre tu boca. Dile, Señor, te entrego mi boca, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Señor, yo quiero bendecir a cada persona que en esta noche tiene la oportunidad de escuchar esta palabra. Tú conoces cada situación y aún cada conflicto que se ha originado muchas veces por palabras, por cosas que se dicen. Padre, yo te pido que en este tiempo tú purifiques el ambiente, que limpies cada hogar, cada casa, que traigas a través de la boca de mis hermanos, de mis amigos, paz, reconciliación y aún perdón. Hoy te pido, Señor, que en el ambiente donde haya tejido discordia, donde haya situaciones, donde haya una división, yo te pido que allí tu Santo Espíritu traiga paz y pronta reconciliación. Que nuestra boca traiga vida, que nuestra boca traiga salud, que nuestra boca traiga, Señor, el bien y no el mal. Hoy, Señor, consagramos nuestras bocas y nuestros corazones delante de tu presencia. Y gracias por permitirnos participar de este reto 90. Y gracias, Señor, por todos los que en esta noche están conectados desde donde quiera que se encuentren allí. Tú bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén, amén. Bueno, muchas gracias, Pastor. Bueno, en un minuto nos gustaría que pudieras recordarnos a las personas que están viendo, que de pronto viven en tu área, que puedas decir el nombre de tu iglesia, dónde te encuentras ubicado exactamente, y todas aquellas personas que de pronto estén cerca, que no tienen una iglesia donde congregarse, que puedan acercarse a la iglesia del pastor John Henry. Seguro que allá serán recibidos, abrazados, restaurados. Claro que sí, gracias Alex. Sí, nuestra iglesia está ubicada en San Francisco, Cundinamarca. Cundinamarca es como el estado, aquí le llamamos departamento en Colombia. Y nuestra iglesia se llama Misión Vida
somos pastores o pertenecemos al Concilio de las Asambleas de Dios. Ya llevamos aquí unos buenos años y nuestras reuniones son los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. En este momento estamos emocionados también porque junto al Reto 90 acabamos de lanzar nuestro proyecto para hacer una nueva casa, un nuevo edificio, un nuevo lugar para Dios. Y ese también es la manera como queremos atraer la presencia de Dios también a nuestra iglesia. Y bueno, yo sé que va a ser una bendición. Esta palabra que nos llega en estos 3 meses la vamos a tomar como referente de esa bendición. Como Dios bendijo la casa de Obed, también no solamente bendecirá nuestros hogares, sino nuestros proyectos y nuestros sueños. Y ahí está el proyecto del Señor, la casa del Señor, Alex. Muchas gracias. Ok, pastor, no, con mucho gusto. Es un honor haberte tenido en el Reto 90. Seguro todos vamos a estar unidos orando por esa nueva casa, que Dios pueda levantar todo lo que ustedes necesitan en este tiempo. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar en Reto 90. Queremos bendecir sus vidas, a sus familias. Que tengan buena noche. Nos vemos mañana 8 de la noche. No lo olvide. Bueno, comparta este link con su familia, con sus vecinos, con amigos del trabajo, para que ellos también puedan ser bendecidos como tú y yo lo estamos siendo. Buenas noches. Bendiciones a todos. Bye bye. Gracias por acompañarnos hoy en el Reto 90. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para acercar tu familia al plan de Dios. No te pierdas el siguiente capítulo. Te esperamos mañana para seguir caminando juntos hacia una vida renovada.